Soy Joab Vitran, director del grupo Compliance de Albavis Aliasnik. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rule the Rules de Compliance Latam, el último de este primer ciclo, donde exploramos temas clave en el mundo de compliance, ética y mejores prácticas corporativas. Tenemos el honor de contar con la presencia de Ana Cristina Gómez, Ethics and Compliance Council de Synopsys Inc. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Ana, tú cuentas con una carrera muy notable en materia de compliance, tanto en Latinoamérica como ahora en Europa. Cuéntanos un poco primero cómo llegas a compliance, cómo comienzas dedicándote a ética y compliance. Sí, bueno, inicialmente comencé mi carrera como in-house counsel, siempre para empresas, para corporaciones. Fue creo que hace más o menos 10 años cuando decidí cambiar un poco el rumbo de mi carrera. Yo estaba más enfocada en el área de contratos, más enfocada en el área de consultivo. Y creo que por trabajar un poco con contratos con gobierno fue cuando tuve como el primer contacto con el área de compliance, que hace más de 10 años no era tan, pues, tan conocida, ya existían, era más conocida en algunas instituciones que eran reguladas como bancos o industrias farmacéuticas, pero empresas de tecnología o empresas de otros ramos no era tan conocida. Entonces yo trabajaba en la época en una empresa de tecnología y tuve contacto con el área de compliance justamente por la parte de prevención de corrupción y la parte de cumplimiento regulatorio. Y me interesó mucho el tema. Entonces, en la época decidí pedirle a mi jefe que si podía trabajar con varios asuntos, incluyendo también compliance. Trabajaba en una empresa multinacional, entonces toda la parte del programa de compliance era global, entonces prácticamente lo que yo pedí fue que si yo quería ser la persona responsable por adaptar ese programa de compliance en América Latina. Entonces fue así que comencé mi carrera en compliance y bueno, me enamoré del área, es un área que me encanta y ya después fui estudiando, hice varios cursos y no paré más en esa área. Muy interesante y muy impresionante tu carrera. En ese contexto has estado en distintas industrias, ¿verdad? Estuviste en una empresa muy importante de pintura, en una industria logística, hoy día estás en software. ¿Cómo comparas un poco liderar compliance en estas distintas industrias, en términos de los riesgos que tienes que enfocarte en términos de los desafíos? ¿Cómo puedes comparar en distintas industrias los que has tenido que hacer al liderar estas tareas? Sí, la verdad son ambientes muy diferentes. Hay industrias que son más reguladas que otras. Por ejemplo, las industrias químicas tienen algunas regulaciones, algunos riesgos, por ejemplo, más focados en el área de derecho ambiental o tal vez en el área de derecho laboral, eh, que de pronto no impactan tanto en una empresa, por ejemplo, de tecnología. Hay otros tipos de riesgos, por ejemplo, de cybersecurity, de privacidad de datos, que son como más relevantes para una industria de tecnología que tal vez, por ejemplo, una industria química. Eh, entonces, creo que el compliance officer tiene un papel muy importante de entender el negocio, entender cuál es la actividad y, y justamente trabajar en esa parte del risk assessment, de saber exactamente en dónde están los riesgos, porque con base en eso es que se va a crear el programa de compliance, eh, se van a hacer las capacitaciones, las formaciones, eh, las investigaciones, si hay casos de investigaciones también, generalmente, o sea, va a ser todo de acuerdo a la actividad de la industria. Entonces, sí, creo que ahí es donde creo que es el punto más importante de partida. Y
no diría que riesgos mayores o menos, cada industria es diferente, o sea, cada industria tiene sus riesgos diferentes y para mí ha sido un aprendizaje especialmente en cuestiones de adaptación y ser flexible, porque no es igual, no hay como transportar un programa de compliance de una industria para la otra. O sea, sí, podemos tomar cosas que hemos aprendido, experiencias, pero es imposible como que transferir todo aquello y simplemente aplicarlo en otra industria. Realmente se coge como ejemplo. Claro. Y haciendo ese mismo ejercicio en lo geográfico, porque estuviste mucho tiempo basada en Brasil liderando programas de compliance en Latinoamérica, ¿no? Y ahora estás en Europa desde Portugal. Y ahí, ¿cómo ves las diferencias en términos de lo que decías, de poder transportar, cuánto hay en común, cuánto se puede aplicar, cuántas diferencias culturales, etcétera? Sí, bueno, yo creo que ahí es donde para mí todavía está siendo una gran experiencia y también un aprendizaje, porque trabajé sí muchos años en América Latina, donde tengo la mayor, siempre con programas de compliance globales, lo que me facilitó hacer ese cambio de carrera para poder trabajar en Europa. Pero yo diría que con todo eso, sí, todavía tengo un camino de aprender porque creo que hay algunas cuestiones en los programas de compliance de América Latina que tal vez son más avanzados que Europa, por una cuestión muy simple que es por la parte regulatoria. Porque, por ejemplo, el EU Whistleblowing Directive viene de 2019 y generalmente los países de América Latina acabaron ya trabajando con las regulaciones como el FCPA o el UK Bribery, que son más antiguos. Entonces, obvio que hay un periodo de experiencia mayor, los programas son más maduros. Entonces, digo esto porque ahora yo tengo que observar un programa global hoy en día que prácticamente es un programa que nosotros seguimos del guideline del FCPA y todo, pero al intentar transferirlo para Europa, nos encontramos con algunas dificultades que creo que también son dificultades que yo, por lo que converso con otros profesionales, también ocurre, que es eh, la falta tal vez a veces de un poco de la parte práctica, especialmente de algunos estudios de abogados aquí en Europa que no tienen tanta práctica en lo que sería desarrollar un programa de compliance global. Entonces, a veces ellos quieren, por ejemplo, transferir todo lo que está en la regulación y aplicarlo en la práctica. Y sabemos que eso es imposible porque siempre el ejercicio que se hace es medir los riesgos. Entonces, por ejemplo, va a ser imposible tú contratar compliance officers para toda Europa o cosas así de ese estilo. Entonces, em, sí, yo creo que eso para mí ha sido, todavía está siendo un aprendizaje. Y también porque aquí hay algunas agencias, agencias o organismos de regulación que todavía se están formando, o sea, todavía no está 100% eh, una agencia que ya regula el tema, no, todavía hay un periodo todavía de construcción, entonces eso también acaba de alguna manera impactando. Y lo que mencionabas de efectivamente esta imposibilidad de contratar in-house, ¿no? Al área de compliance y también reconociendo que en algunos sentidos la industria legal a veces ve de manera muy legalista compliance y le falta esa bajada más práctica, que es algo que intentamos hacer acá, entendiendo el negocio y también las limitaciones que tiene. ¿Cómo recomiendas tú o cuál es tu forma quizás favorita cuando se puede de escalar un programa de compliance sin contratar un ejército de compliance officers? ¿Tiene que ver con embajadores como champions o a través de comités? ¿Cómo lo haces tú o lo has hecho o prefieres hacerlo donde puedes elegir? Sí, yo también creo que eso también está directamente relacionado con el tipo de industria. Hay industrias en donde, o sea, o empresas en donde funciona, dependiendo del área o
del sector, en donde funciona más comités. Puedes escalarlo de manera más práctica. En otros, tal vez el modelo de Champions funciona mejor. Puedes escalar, especialmente si tienes una industria, por ejemplo, en tecnología, que el foco principal son, no sé, desarrollo de innovación, o sea, no es exactamente entonces sí creo que tal vez escalarlo de esa manera es lo más, y también eso ayuda de alguna manera porque si vemos, o sea, si analizamos el guideline del FCPA o todo eso, lo que realmente donde va a impactar es el cambio de la cultura ética. Entonces, si de pronto involucras a personas que no son realmente del área legal o son de otras áreas, y las involucras en ese proceso, te puede ayudar mucho a construir o a mejorar esa cultura ética, a que el programa de compliance se vaya convirtiendo cada vez más, sea cada vez más maduro. Absolutamente. Quiero aprovechar tu expertise en el tema que hoy día en la región es muy relevante, que tiene que ver con datos, ¿no? Con protección, privacidad de datos. ¿Cómo ves primero la evolución de esta área? ¿Crees que estamos llegando a un estándar global en protección de datos, sea más GDPR, sea en Brasil el LGPD? ¿Crees que hay áreas muy comunes en estas materias donde se está alcanzando ese consenso más global? ¿Y cómo ves también Latinoamérica, especialmente porque las regulaciones no son tan distintas, pero cómo ves el enforcement? ¿Ves que hay agencias que tienen capacidad de aplicar estas regulaciones? Gracias. Tal vez diría que en América Latina se han hecho muchos avances, o sea, se ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en Brasil. Sí veo que la materia recibió una gran aceptación y se ha avanzado mucho en el tema. Bueno, en Europa también se ha avanzado, pero es de una manera un poco diferente y creo que hoy en día también fuera del GDPR ahora tenemos la regulación de inteligencia artificial que también completa todo ese escenario. Entonces hoy lo que vimos un poco es como un análisis efectivo, creo que hasta desde el enfoque práctico, ¿no? De cómo podemos aplicar toda esa serie de exigencias y toda esa, y en algunos casos hay hasta no conocemos exactamente todos los resultados de esas tecnologías hasta para decir que tenemos una aplicación tan fácil, digamos así, de algunas regulaciones. Entonces yo creo que hoy estamos como que todavía caminando en esa parte, pero sí creo que ya hay agencias bastante maduras en esa cuestión. Creo que también, por ejemplo, en Europa cambia mucho de país para país cómo se le da el enfoque a esa materia. Perfecto. Y en términos de la gestión de estos temas en las empresas, ¿cómo ves, y yo te diría cómo está recién cambiando nuestra regulación en Latinoamérica, acercándose a mejores estándares globales? Muchas veces en las empresas hay dudas de cuánto toma el área de compliance, el área legal, el área de IT, depende cómo se llame cada empresa, el área más técnica, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú la colaboración de esas áreas, entendiendo que al final, como también decías tú, el objetivo es construir una cultura de, en este caso, protección de datos? ¿Cuánto ayuda a compliance? ¿Cuál es el rol de la función versus el tema más técnico? Yo creo que por lo menos lo que yo veo aquí en Europa es que ya se ha separado bastante del área de compliance. Ya está bastante especializada, entonces realmente compliance o a veces el área legal, eh, porque a veces privacidad de datos o esos temas están o en compliance, o a veces están en privacidad de datos, a veces están en legal, o sea, cada empresa también pero en general lo que yo veo que ellos tienen como un papel un poco más consultivo, que efectivamente de desarrollo, porque ya se ha avanzado, entonces ya no tanto el desarrollo de un programa como un todo, sino como de un papel más, pero el área técnica creo que sí, cuando digo el área técnica como el área de tecnología o el área creo que son los que
de hecho tal vez han tomado un poco más, eh, sí, como que han tenido un papel más como de liderar, digamos así, eso con ayuda de esos equipos. Por lo menos yo he visto en Europa que ya hay un poco más de separación de de las responsabilidades, digamos, de cada área. Interesante. Te quería preguntar, ya intentando ir cerrando, Ana, hemos visto en el mundo un avance hace algún tiempo de las materias de ESG, ¿verdad? Como marco. Luego hemos visto en Estados Unidos una especie de backlash político, justamente debido a la politización de ESG, quizás de lado y lado. Y hoy día hay mucha gente que plantea que es incierto el futuro de ESG como marco, ¿no? No tanto del tema de fondo. Estamos todos claros que las expectativas de los stakeholders siempre van a ser mayores. Nadie cree que vamos a ser menos sostenibles las empresas o más corruptas o menos éticas, todo lo contrario. Pero ¿cómo ves el marco ESG en esta nueva etapa que estamos viviendo tan convulsionada quizás en lo político? ¿Cuál crees que es el futuro de ESG? No he acompañado tanto específicamente el tema de ESG, pero yo creo que de manera general, por lo poco que he leído, creo que no hay como regresar tanto atrás, porque yo creo que ya se ha hecho mucha cosa, no solo en medir, por ejemplo, o sea, cada tema de ESG. Entonces no creo que haya como tal vez regresar a lo que había antes. Yo creo que tal vez haya un tiempo de eh, reevaluar, o sea, hacer como una evaluación de lo que tenemos hoy y si hay necesidades de cambios, pero sí, todavía no estoy muy segura cómo vamos a manejar ese tema en el futuro. Excelente. Ana, para terminar, ¿algún consejo que darías a aquellos que están empezando, a aquellas mujeres, a aquellos hombres que están pensando en dedicarse a compliance, así como lo hiciste tú en esa transición tan notable que hiciste, aquellos que están quizás incluso estudiando y piensan en compliance como un área a poder dedicarse? ¿Algún consejo a la propia Ana hace años cuando estabas por tomar esa decisión? ¿Qué recomendarías a generaciones que están empezando? Yo creo que hay que ser bastante curioso, entonces yo sí recomiendo, o sea, estudiar mucho el tema, no solamente en una jurisdicción, sino que estudie, porque hoy compliance, o sea, los problemas no tienen más fronteras, digámoslo así, entonces sí hay que ser curioso y estudiar varias legislaciones, regulaciones de varias jurisdicciones. Eh, Creo que leer bastante y, y acompañar las cuestiones prácticas, acompañar por medio de grupos, de asociaciones, las discusiones prácticas, para justamente no tener de pronto, si van a trabajar en un estudio de abogados o in-house, poder aconsejar mejor al cliente de una manera práctica y no tan legalista como lo mencionábamos durante la conversación. Creo que eso es importante. Absolutamente. Excelentes consejos. Bueno, junto con agradecer, Ana, el poder tenerte acá, decirle a nuestros oyentes que no olviden seguirnos en LinkedIn e Instagram como Compliance Latam. También están invitados a visitar la página compliancelatam.legal. Actualmente tenemos disponible material de interés, otros capítulos de este podcast, tenemos guías comparadas en distintos temas, todas las que se pueden descargar a través de la sección ebook. No olviden compartir este episodio, el último de esta temporada. Nos vemos en próximas temporadas para seguir conversando sobre compliance, promover mejores prácticas, recomendaciones, prácticas. Ana, hasta la próxima. Ana, muchas gracias por estar acá de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias.